¿Alguna vez te has preguntado por qué la debilidad molesta tanto? No hablo solo de la falta de fuerza física, sino de esa actitud que nos hace dudar, que nos paraliza, que nos impide ser honestos con nosotros mismos. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, no solo despreciaba la debilidad, sino que la veía como algo peligroso, una trampa que nos impide vivir plenamente. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo ser débil? ¿Acaso no todos lo somos en algún momento? Friedrich Nietzsche, el filósofo que sacudió los cimientos del pensamiento occidental, tenía una respuesta clara. Para él, la diferencia entre quienes alcanzan sus cumbres y quienes se quedan abajo no radica en el talento innato ni en la suerte caprichosa. Es algo mucho más profundo, pero al mismo tiempo, más simple, la capacidad de enfrentar la debilidad que todos llevamos dentro. Esa parte de nosotros que prefiere lo fácil, que teme el esfuerzo, que se conforma con una vida sin desafíos. Pero no te confundas. Esto no es un discurso motivacional barato, no es una de esas frases de autoayuda que se repiten sin sentido en redes sociales. Nietzsche no creía en los eslóganes vacíos ni en los consuelos superficiales. Su filosofía es un espejo cruel que nos obliga a mirar de frente nuestras propias miserias, nuestras cobardías cotidianas, esos pequeños actos de traición a nosotros mismos que acumulamos día tras día. Piensa en cuántas veces has pospuesto ese proyecto que podría cambiar tu vida. Esa idea que te ilusionaba, que en un momento te pareció posible, pero que terminaste dejando para más adelante. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que no era el momento adecuado? Que necesitabas más preparación, más recursos, más apoyo. Que, tal vez, si las circunstancias fueran diferentes, si hubieras nacido en otro lugar, si tu familia te hubiera apoyado más, si la suerte te hubiera sonreído de otra manera, entonces sí habrías podido. Pero, ¿realmente fue el destino el que te detuvo? ¿O acaso fuiste tú quien, consciente o inconscientemente, buscó una razón para no intentarlo? Porque esa es la verdad incómoda. La mayoría de las veces no es la falta de oportunidades lo que nos frena, sino la falta de voluntad para pagar el precio del esfuerzo. Porque esforzarse significa fracasar una y otra vez. Significa enfrentar el dolor de la incertidumbre, la frustración de no ver resultados inmediatos, el miedo al ridículo, a la crítica, al rechazo. Es más fácil decir no puedo que decir no quiero enfrentar ese dolor. Más fácil convencernos de que el mundo nos debe algo que admitir que, en última instancia, somos nosotros quienes debemos hacernos responsables de nuestro destino. Y aquí es donde Nietzsche clava su daga filosófica con precisión. La verdadera debilidad no está en fallar, ni siquiera en ser frágil. No. La verdadera debilidad está en disfrazar esa fragilidad de virtud, en convertir la resignación en un estilo de vida. Es ese sutil autoengaño que nos permite dormir tranquilos por la noche, diciéndonos que nuestras derrotas fueron inevitables, que el éxito está reservado solo para unos pocos afortunados, que las cosas no son tan fáciles y que hay que ser realista. Pero lo más peligroso de todo es cuando esta actitud se extiende en una sociedad entera. Cuando el victimismo se convierte en la norma y la responsabilidad personal se diluye en excusas colectivas. Porque cuando suficientes personas aceptan esta mentalidad, se convierte en una fuerza cultural, en una enfermedad social. Se normaliza la mediocridad, se premia la queja en lugar del esfuerzo, y se mira con recelo a quienes intentan salir adelante. ¿Te resulta familiar? Mira a tu alrededor. ¿Cuántos discursos escuchas a diario que justifican la pasividad, que demonizan el éxito ajeno, que buscan culpas externas en lugar de soluciones internas? ¿Cuántos ejemplos ves de personas que, en lugar de trabajar para cambiar su vida, prefieren exigir que el mundo cambie para adaptarse a ellas? Pero cuidado. Nietzsche no hablaba de la debilidad física o de las circunstancias adversas que pueden golpear a cualquiera. No criticaba al enfermo, ni al que enfrenta contratiempos reales. Sabía que hay dificultades genuinas en la vida, que hay tragedias que escapan de nuestro control, que hay momentos en los que el sufrimiento es inevitable. Su blanco era mucho más preciso, la debilidad moral. Esa que no viene de la falta de capacidad, sino de la falta de carácter. La que no se debe a condiciones externas, sino a decisiones internas. Esa que se esconde detrás de mil excusas, que se disfraza de justicia, que se alimenta del resentimiento y que, en su forma más perversa, intenta arrastrar a los demás hacia abajo.
Es la debilidad de quien no quiere enfrentar sus propias limitaciones y en lugar de eso, las convierte en una bandera. Es la del estudiante que no estudia y luego culpa al profesor de su fracaso. Que se queja de que la materia es demasiado difícil, de que el sistema es injusto, de que la escuela no lo motiva lo suficiente. Porque aceptar que su fracaso fue resultado de su propia negligencia sería demasiado doloroso. Es la del empleado que no mejora sus habilidades pero envidia a quien sí lo hace. Que, en lugar de aprender, de esforzarse, de evolucionar, prefiere convencerse de que todo es cuestión de contactos, que el jefe tiene favoritos, que el éxito en el trabajo es pura suerte. Porque pensar así es más fácil que admitir que su propio conformismo lo ha dejado atrás. Es la del artista mediocre que, incapaz de conectar con el público, prefiere acusarlo de ignorante en lugar de cuestionar su propio trabajo. Que, en vez de aceptar que necesita mejorar, innovar, profundizar en su arte, elige el camino más fácil, culpar a los demás. El mundo no me entiende, la gente prefiere basura, solo triunfan los que se venden. Y así, se ahorra la incomodidad de enfrentar sus propias fallas. ¿Te das cuenta del patrón? Es un mecanismo de defensa que todos, en mayor o menor medida, hemos usado alguna vez. Pero cuanto más lo usamos, más nos encadenamos a él. Y cuanto más lo normalizamos como sociedad, más nos alejamos de la verdadera grandeza. Porque Nietzsche lo tenía claro, el ser humano no fue hecho para la comodidad, sino para el desafío. No fue diseñado para evitar el sufrimiento, sino para encontrarle un propósito. No está destinado a refugiarse en excusas, sino a forjarse en el fuego de la dificultad. ¿Reconoces alguno de estos patrones? Quizás en otras personas, o quizás en ti mismo. Nietzsche llamaba a este fenómeno resentimiento. Lo veía como el mecanismo más perverso jamás inventado por los débiles. Si no pueden alcanzar la grandeza, redefinen la grandeza como algo malo. Si no pueden ser exitosos, dicen que el éxito es inmoral. Si no pueden ser amados, dicen que el amor es una ilusión. Es una estrategia brillante en su perversidad. En lugar de esforzarse por crecer, rebajan todo a su nivel. ¿No has visto esto en redes sociales? Esa persona que no ha logrado nada con su vida, pero se dedica a criticar amargamente a quienes sí lo han hecho. Ese comentario lleno de resentimiento que menosprecia los logros ajenos, disfrazando su envidia de una supuesta justicia. Esa voz interna que te susurra, no lo intentes, de todos modos no vale la pena. Y aquí llega el primer llamado de Nietzsche. Un llamado que duele, pero que también libera, deja de mentirte. Deja de disfrazar tus miedos de sabiduría. Deja de convertir tus limitaciones en una filosofía de vida. Porque hay una verdad incómoda, el mundo no le debe nada a nadie. La vida no es justa, nunca lo ha sido, y pretender lo contrario es el primer síntoma de esa debilidad que tanto despreciaba Nietzsche. Pero ojo, esto no es un mensaje de crueldad. Al contrario, es una filosofía profundamente liberadora. Cuando dejas de culpar a factores externos, cuando abandonas la mentalidad de víctima, descubres algo que había estado oculto todo el tiempo: eres mucho más fuerte de lo que creías. Piensa en una relación tóxica que te costó mucho terminar. ¿Realmente no podías salir? ¿O en el fondo era el miedo a la soledad, el temor a empezar de nuevo? Nietzsche te diría que reconocer esto no es cruel. Es el primer paso hacia tu libertad. Porque solo cuando dejamos de culpar a otros, ya sean nuestras parejas, nuestros padres o el sistema, podemos realmente tomar las riendas de nuestra vida. Y esto nos lleva al corazón de su filosofía, el concepto de amor fati. El amor al destino. Pero no se trata de una resignación pasiva, sino de abrazar la realidad por completo, con todas sus luces y sombras. Imagina dos personas que pierden su empleo. Una se hunde en la desesperación, maldice su mala suerte y se paraliza. La otra lo ve como una oportunidad para reinventarse, para construir algo nuevo. Ambas enfrentan la misma situación, pero su actitud la separa como el día y la noche. ¿Con cuál te identificas más? Nietzsche fue feroz en su crítica a las religiones y filosofías que prometen recompensas en otro mundo por los sufrimientos en este. Para él, eso era la máxima expresión de la debilidad humana, inventar consuelos imaginarios porque no tenemos el valor de enfrentar la vida tal como es. ¿No es lo mismo que hacemos cuando postergamos nuestra felicidad?
Seré feliz cuando tenga más dinero, cuando encuentre el amor, cuando resuelva mis problemas. Siempre posponiendo la vida real en favor de un futuro imaginario. Pero no te equivoques, Nietzsche no propone un hedonismo superficial. Todo lo contrario. Su llamado es a encontrar sentido en el esfuerzo mismo, en el proceso de superación. ¿Has notado cómo los mayores logros rara vez traen la felicidad permanente que esperábamos? Es porque el verdadero premio no está en el resultado, sino en la persona en la que nos convertimos al luchar por él. Pero no te equivoques, Nietzsche no propone un hedonismo superficial, como muchos piensan al escuchar sus ideas. Lejos de eso, su llamado es mucho más profundo y transformador. Nos invita a encontrar sentido no en el placer fácil, ni en la satisfacción inmediata que solo dura unos instantes, sino en el esfuerzo mismo, en el proceso de superación. Porque, al final, lo que realmente nos moldea no son los resultados, sino las luchas, las caídas, los sacrificios que realizamos para llegar a esos resultados. Y si observas bien, habrás notado que, incluso cuando alcanzamos esos logros por los que tanto luchamos, la felicidad que creíamos encontrar no es tan duradera como imaginábamos. El gran logro de la vida rara vez se traduce en un estado constante de felicidad. ¿Por qué? Porque el verdadero premio no está en el resultado, ni en el trofeo, ni en la medalla, sino en la persona en la que nos convertimos durante la lucha. En el camino hacia nuestras metas, a través del sudor, la frustración y la constante superación, es donde descubrimos lo que realmente somos capaces de hacer, donde transformamos nuestra esencia. Cada desafío, por doloroso que sea, nos forja, nos redefine y nos enseña que somos mucho más fuertes de lo que creíamos. Es en la batalla donde encontramos nuestra verdadera fuerza, no en el momento en que levantamos el trofeo. Ahora detente un momento y reflexiona profundamente sobre tu vida. Piensa, con honestidad brutal, en las áreas donde has estado actuando desde la debilidad. ¿Qué aspectos de ti mismo has estado eludiendo, tratando de evitar enfrentar la incomodidad del esfuerzo real? ¿Dónde te has estado engañando a ti mismo, posponiendo cambios, manteniendo viejas excusas que te permiten seguir en tu zona de confort? ¿Qué voces internas te han dicho, no puedo, no soy lo suficientemente bueno, es demasiado tarde? Tal vez has evitado la incomodidad de la verdad, ocultándote en excusas y autoengaños. Y quizás, en esos momentos, pensaste que lo que hacías era protegerte, pero en realidad solo te estabas frenando, limitando. Porque ese es el verdadero regalo que nos ofrece la filosofía de Nietzsche, no es un sistema de creencias vacías, ni un conjunto de dogmas que seguir ciegamente. Es un martillo que nos golpea con fuerza, destinado a romper nuestras ilusiones, a destruir esas máscaras con las que nos ocultamos de nosotros mismos. Su filosofía no nos promete consuelo, sino que nos reta a ver las cosas tal como son, sin filtros, sin excusas. Es un llamado a despertar, a tomar las riendas de nuestra vida y enfrentarnos a nuestra propia mediocridad, para finalmente liberarnos de las cadenas de la autocompasión y el victimismo. Este despertar es el verdadero potencial que todos llevamos dentro, pero que rara vez dejamos emerger. Al mirar nuestras limitaciones directamente, al asumir nuestras fallas y debilidades, es cuando realmente comenzamos a crecer. El proceso puede ser doloroso, claro, pero es un dolor que vale la pena, porque al final, nos transforma, nos hace más auténticos, más fuertes, más capaces de afrontar los desafíos que la vida nos depare. Al romper con esas ilusiones que nos hemos contado durante años, descubrimos la verdad, que somos responsables de nuestro propio destino y que, si nos atrevemos a hacer el trabajo, no hay límites para lo que podemos lograr. Así que, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a seguir aferrándote a las excusas que te impiden crecer, o vas a tomar la decisión de enfrentar tu vida con todo lo que eso implica? Si este viaje por el pensamiento nietzscheano te ha hecho reflexionar, no dejes que se quede en una idea pasajera. Suscríbete para más contenido que desafíe tu forma de ver el mundo. Y dime en los comentarios, ¿en qué área de tu vida has estado actuando desde la debilidad? ¿Y qué excusa estás dispuesto a dejar atrás hoy mismo? Porque, como decía el propio Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. ¿El tuyo, cuál es?